Y bueno, bienvenidos de nuevo a Más Vida, a todos los que están también en línea conectados y en cada campus, cada ubicación. Hoy estamos en nuestra serie El Credo, la segunda parte de la serie. La semana pasada expliqué por qué estamos enseñando esto, por qué elegí el Credo de los Apóstoles. Si quieres saber más de eso, por favor ve el mensaje de la semana pasada en el canal de YouTube de la iglesia o en la página de la iglesia. No voy a explicar todo otra vez, simplemente que es necesario recordar y para algunos aprender por primera vez los fundamentos básicos de la fe cristiana. Es muy importante, incluso aunque tenemos años o décadas en el evangelio, nos es necesario recordar estas cosas, ¿sí? Y quiero simplemente leer algo que aclara un poco el tema de qué es el Credo de los Apóstoles. El Credo de los Apóstoles es un documento secundario, no es la Biblia, no es autoritario, no es exhaustivo y no son las Escrituras. No tiene poder para salvar. El Credo solamente apunta hacia la verdad. Que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la verdad. En la Biblia hay autoridad, es exhaustiva, es inerrable, ¿ok? En la Biblia es la palabra de Dios. Pero el credo es un documento que los padres de la fe durante los primeros siglos enseñaban a la iglesia para recordar a la iglesia lo que la Biblia dice acerca de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y la iglesia. Es muy importante conocerlo. Han habido falsas enseñanzas desde el primer siglo, siguen habiéndolas el día de hoy. Todos pasamos por momentos de dudas, pero recordar las bases de nuestra fe nos ayuda. Voltea con alguien, dile: qué bueno que estás hoy conmigo escuchando este mensaje, ¿verdad? Anímalo, dile: tú necesitas escuchar esto el día de hoy. Okay, hoy vamos a hablar acerca de la persona de Cristo y el Credo de los Apóstoles dedica varios artículos a la persona de Cristo. Y voy a leer unos versículos para ayudarnos a tener esta conversación el día de hoy acerca de la persona de Cristo. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 21. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesucristo es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es muy importante lo que creemos acerca de Cristo, porque de eso depende nuestra relación con Dios incluso. Primera Juan 4:13, misma epístola. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Otro versículo de la misma epístola, ahorita van a ver por qué tiene sentido esto. Primera Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, y esta frase la vas a leer varias veces en la Biblia: Jesús el Cristo, Jesús es el Mesías, es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Está hablando de que el que cree que Jesús es el Cristo, ¿okay?, ha llegado a una relación con Dios, ama al Padre y también ama a los demás hermanos, miembros de la familia de Dios, es lo que está diciendo. Okay. Primera Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. Hay dioses falsos, hay uno verdadero, el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Hoy vamos a hablar acerca de cristología. Voltea con alguien y vas a sonar inteligente en este momento. Dile: cristología, ¿verdad? Habla con él, dile: cristología. Vamos a hablar de cristología. ¿Qué es esto? Es el estudio de la persona de Cristo, de Jesús. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de Jesús y qué debemos creer acerca de Cristo? Hace unos años
vi a alguien en el aeropuerto que estaba leyendo un libro y me di cuenta que vi 2 o 3 personas que tenían el mismo libro y es un libro que estaba muy pues, de moda en ese momento y se llamaba El Celote, The Zealot, por parte de Reza Aslan. Y este autor, de manera muy inteligente, bajé el libro porque dije, pues, está de moda y está hablando de Jesús, ¿qué está diciendo? Lo bajé y lo empecé a leer. Me di cuenta que este autor, de manera muy inteligente, además de contar su historia y usar elementos históricos, manipuló información desde su perspectiva para tratar de mostrar que Jesús realmente no es Dios y no es el Hijo de Dios, que solamente fue un rebelde judío y que así como muchos otros celotes que estaban tratando de, eran como guerrilleros judíos, estaban tratando de salirse de la autoridad romana y establecer otra vez el pueblo judío independiente, que Jesús solo era uno de esos rebeldes, celotes, y que dijo cosas buenas, hizo cosas buenas, pero que no es Dios, no es el Cristo, no es el Salvador, y lo hizo de una manera muy inteligente. Manipuló la información de una manera muy, muy sagaz, muy astuto, muy inteligente. Tanto así que a mí, hace varios años, me hizo empezar a dudar algunas cosas de mi fe. O sea, yo tengo predicando la Biblia años, varias veces a la semana. Estudio la Biblia de pasta a pasta todos los años. He tenido experiencias con Dios y yo estaba pasando un momento de duda en mi fe. Por cierto, no es pecado dudar. Lo digo otra vez, no es pecado dudar. Santo Tomás dudó y ¿qué hizo Jesús? Le demostró que es real. ¿Sí? No es pecado dudar. Lo que tienes que hacer es decidir qué haces con esa duda. ¿Vas a aprender más de la verdad y correr a Dios en tus dudas? ¿O vas a correr a las mentiras del enemigo en tus dudas? Pero dudar no es pecado. Entonces yo tuve dudas y hablé con Dios. Dije, Dios, ayúdame por favor, porque creo en ti, pero necesito ayuda en mi fe. Es como el cuento, creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, ayuda mi fe un poquito porque me estoy tambaleando. Y la verdad es que Dios fue tan bueno. En esa temporada tuve varios encuentros con el Espíritu Santo, muy, muy significativos. Y es como que Dios me demostró que Él no solo es una idea, una teoría, una fe, una religión. Es Dios presente, Dios verdadero, Dios real, existe, está con nosotros, es real, es verdadero. Y es lo que el apóstol Juan está diciendo acá. Dice que cuando tú crees en Jesús el Cristo, Jesús como el Hijo de Dios, una de las pruebas que tenemos es que Él nos da su Espíritu y estamos en comunión con su Espíritu. Déjate digo esto, ninguna filosofía, ningún libro en este planeta excepto la Biblia, ningún maestro, ninguna idea, ninguna mitología, nadie puede sustituir o hacer realidad la presencia del Espíritu Santo más que la persona de Cristo Jesús. Y una vez que has probado el Espíritu Santo, no hay nada en este planeta Tierra que se compare con la presencia de Dios, la cercanía de Dios, el Espíritu de Dios en tu corazón que te demuestra, te habla, te confirma a Cristo Jesús. Y doy gracias a Dios que Él me ayudó a perseverar en mi fe. Hoy en día más que nunca estoy tan seguro de mi fe, he analizado, estudiado cosas, he comprobado cosas para otra vez estar seguro acerca de mi fe en Cristo Jesús. Pero el enemigo va a atacar lo que tú crees de Cristo. Es más, en el credo de los apóstoles, la persona de Cristo es la que recibe más artículos en el credo. O sea, se habla más de Cristo en el credo que de cualquier otra cosa en el credo. ¿Por qué? Porque el diablo es lo que más ataca, es la persona de Cristo Jesús. Porque si el diablo puede hacer que tú creas o pienses equivocadamente acerca de Cristo, destruye tu relación con Dios. Por eso el apóstol Juan está diciendo, si permaneces en el Hijo, permaneces en Dios. Pero si no confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, no permaneces en el Padre. No es como que, bueno, yo creo en Dios, como en mi Dios, como que todos los caminos como que llegan a Dios y como que es una fuerza, es bien buena onda, es Dios. Si Jesús no es el Cristo para ti, no tienes comunión con Dios, es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y él escribió esta carta
para 3 propósitos. Y luego vamos a entrar ahorita al credo. 3 propósitos. Primero dice, les voy a dar 3 características de lo que es un cristiano verdadero. ¿Las quieren saber? Hoy no las vamos a ver, pero solo para que las tengan. Ok, número 1 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Cristo es un cristiano verdadero. Segundo, el que ama a los demás. Así que hay quien dice, soy cristiano, pues demuéstramelo con cómo amas a la gente, ¿verdad? Y por eso es que muchas personas no quieren ser cristianos. Es porque ven a gente que hablan de Jesús como el Cristo, pero tratan a las personas con la punta. Porque eso no es un cristiano verdadero, dice el apóstol Juan. Creen en Jesús el Cristo y aman unos a otros. Y 3, no practican el pecado, practican la justicia. No es que no pequen, todo cristiano va a cometer errores, pero ya no vive en pecado como un estilo de vida, vive en justicia como un estilo de vida y tiene de pronto errores. ¿Ok? Eso es 3 características de un cristiano. Pero una de las principales es creer que Jesús es el Cristo, ¿sí? Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es para ti? Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿No? Y contestaron, pues dicen que Elías resucitó y tú eres Elías resucitado, o Juan el Bautista, a quien decapitó Herodes, y tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Jeremías, otros que alguno de los profetas. Y luego Jesús pregunta en Mateo 16:15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón, verso 16, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿quién crees tú que es Jesús? Para ti, ¿quién es Cristo Jesús? ¿Es solamente un mito, una leyenda, es una religión, es un cuento inventado por diferentes predicadores a lo largo de la historia? ¿O para ti Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador de la humanidad, el Rey de... Para ti, ¿quién es Cristo Jesús? Es tan importante, es la pregunta más importante en tu vida. ¿Por qué? Porque tu fe acerca de Jesucristo te reconcilia con Dios o te separa de Dios. Tu fe acerca de Jesucristo te reconcilia con Dios o te separa de Dios, depende de lo que tú creas acerca de Él. Ahora, hay algunos artículos que vamos a leer del Credo de los Apóstoles y luego vamos a estudiar 4 el día de hoy. ¿Están listos para eso? Sí, ok. Lean conmigo por favor esta porción del Credo de los Apóstoles, todos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al lugar de los muertos y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hoy vamos a estudiar 4 de estos artículos, los últimos 2 que leímos y otros la próxima semana. Ok, primer artículo de hoy acerca de la cristología. Ok, dice, y en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Ok, ¿qué significa esto y en dónde está en la Biblia? Bueno, vamos a algunos versículos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué es unigénito Hijo de Dios? Unigénito significa único, engendrado. Único es una palabra en conjunto. Único, engendrado. Único es que no hay nadie como Jesús. Okay, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo, pero no hay uno como Jesús. Es único y es el único engendrado. ¿Qué significa engendrado? Significa que Jesús no fue creado como nosotros. Jesús es Dios, no fue creado. Jesús procede de Dios.
procede de Dios. Eso es engendrado. No significa que fue creado como nosotros y luego recibe el Espíritu Santo como nosotros. No, no, no. Él procede de Dios. Es engendrado. Es Dios mismo y procede de Dios, sale de Dios para habitar entre nosotros. Es su unigénito Hijo, ¿sí? Y luego dice nuestro Señor. No solo es el único Hijo engendrado de Dios, es nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Hechos 2:36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Me encanta eso. Filipenses 2:8, hablando de Jesús. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos, iglesia, eso es maravilloso. Fíjate bien que no dice que toda lengua confiese que Jesús es sanador, aunque lo es. No dice que toda lengua confiese que Jesús es nuestro amigo, aunque lo es. Que toda lengua confiese que Jesús es salvador, aunque lo es. Que toda lengua confiese que ¿qué? Que Jesucristo es ¿qué? Señor. Señor. Señor Jesucristo es uno de sus títulos. Entonces creemos en que es el unigénito Hijo de Dios y es nuestro Señor. Creer o confesar a Jesucristo como Señor es aceptar su autoridad suprema. La palabra Señor en griego significa máxima autoridad, autoridad suprema. Hace unas semanas estábamos con Kelly comiendo unas pizzas en un restaurante italiano y se sentó a nuestro lado una familia joven, un matrimonio joven con 3 hijos. Yo creo que tenían tipo 9, 10 años, 6, 7 años y 3, 4 años, quizá más o menos por ahí, no sé. 2 niños y una niña. Y nos recordó mucho a nuestros hijos. Tanto nos recordó que hasta empezamos a hablar de memorias de nuestros hijos y ahí estamos todos melancólicos, llorando y ¿por qué no tomamos más videos y fotos? Ya sabes, toda esa onda. Y están ahí en pleno relajo estos chamacos, así están como que mamá, y me agarró mi comida y se pasó de mi raya de la silla y picándose los ojos y ya sabes, ¿no? La mamá echando miradas matadoras, ¿verdad? De rayos láser. ¿Alguien recuerda la mirada matadora, rayos láser de su mamá, que da más miedo que la mirada de Superman? ¿Alguien o sea, es como que, ¡ah! Tu alma se está quemando, ¿sabes? Entonces ahí está la mamá con los hijos y papá. Entonces bien bonito esa onda, ¿ok? Padrísimo. Y mientras tanto eso pasando, Espíritu Santo me habla y me dice: Andrés, diles a los papás que están haciendo un buen trabajo con sus hijos, que son buenos papás. Le dije: pero no los conozco, ni me conocen, ¿y quién soy yo para decirles? Y claro sentí al Espíritu Santo preguntarme: ¿y qué no soy tu Señor? No, pues sí. Bueno, significa que no haces las cosas porque sientes o no sientes, quieres o no quieres, puedes o no puedes. Las haces porque yo te ordeno. O soy o no soy tu Señor. No, pues sí. Así por las buenas sí, ¿ah? Entonces ya como que estaban terminando de comer y todo. Yo la neta me estaba haciendo medio menso, así como decía: ay, Señor, se fueron y no me di cuenta, perdón. Así como que no, la neta. Pero iban como pasando por ahí y se dio la oportunidad y como que ahora este es el momento. Y les dije: qué familia tan bonita tienen, nos recuerda mucho a nuestros hijos. Wow, padrísimo. Y estábamos ahí sonriéndoles a todos y mucho gusto. Y les dije al papá y a la mamá: están haciendo un gran trabajo con sus hijos. Felicidades. La verdad es que he visto a otros portarse muy mal, los de ustedes muy decentes, la verdad, muy bien hecho. Y yo estaba como, ¿no? Dios me dijo, pues hasta le eché un poquito de crema a los tacos, ¿verdad? Así como que, ¿no? Y la mamá, aquí está Kelly de testigo, no me va a dejar mentir. La mamá, casi con lágrimas en los ojos, me dice: gracias por esto.
Hoy yo necesitaba escuchar esto. Hoy yo necesitaba escuchar esto. ¿Pero por qué se los dije? ¿Porque tenía ganas o porque se me ocurrió? No, porque Jesucristo, mi Señor, me lo pidió. ¿Por qué es que perdonamos a gente que nos ofende? ¿Porque nos dan ganas? ¿Porque es fácil? ¿Porque es bonito? No, porque Jesucristo nuestro Señor nos ordena perdonar a los que nos han ofendido. ¿Por qué es que somos fieles a nuestra esposa y no andamos coqueteando con otras mujeres y acostándonos con otras mujeres que no son nuestra esposa? ¿Porque no nos dan ganas o porque no tenemos tentación? Claro que todos tenemos ganas y tentaciones de hacer cosas que no tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque Jesucristo es nuestro Señor, nuestra autoridad máxima, y nos ordena ser fiel a nuestra esposa y a nuestro esposo. ¿Por qué? ¿Por qué diezmamos y ofrendamos? Porque siempre me nace dar todo. Pues no. Hay veces que quieres, veces que no quieres, pero no lo hacemos por eso. No lo hacemos para que Dios nos dé un carro nuevo, aunque Dios bendice. No lo hacemos por eso. Lo hacemos porque nuestra autoridad máxima, nuestro Señor supremo, sentado en el trono del cielo, nos ha dicho que le demos lo primero y lo mejor para Él, para su reino, para su punto. No hay otra cosa. Entonces, ¿por qué hacemos y por qué vivimos? ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro. Iglesia, si los vientos y el mar le obedecen y los planetas se le postran, ¿por qué no nosotros? Y una de las cosas básicas de la fe cristiana, al creer en Jesucristo, en Jesús como el Cristo, no solo es creer que Él es el único Hijo de Dios, es mi Señor. Si es mi amigo, es mi Salvador, mi sanador, pero es mi Señor. Hasta que Jesús no es tu Señor, no has creído en Jesús como el Cristo. Okay. Punto número 2. Dice, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Okay. ¿Por qué es importante esto? Bueno, vamos a leer unos versículos y lo explicamos. Mateo 1:18. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías, el Cristo. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces habla de que ella era virgen y el Espíritu Santo embarazó a María con esta, llamémosle, partícula, semilla divina, Jesucristo en forma de partícula divina. ¿Okay? Está complicado, pero ok. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús. ¿Okay? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la creación, para ser en todo el primero. Entonces, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. ¿Qué significa? ¿Sí? Que no es un hombre creado por la voluntad de dos seres humanos. Es Dios que vino a habitar entre nosotros por la voluntad de Dios. Y de Dios salió, y el Espíritu Santo impregnó a María con la semilla, la partícula divina, Jesucristo. María no estaba ya embarazada de alguien más. El Espíritu Santo embarazó a María con la simiente de Dios, Jesucristo. ¿Y por qué leímos Colosenses? Porque dice que Él es la imagen del Dios invisible y Él es antes de todo, y todo fue creado por Él, para Él, por medio de Él. Él es Dios, Él creó todo, Él no fue creado, Él creó todo, y siendo Dios vino y se vistió de carne y hueso. 1 Juan 4:2 dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este bien, en efecto, ya está trabajando en el mundo. Entonces, anote esto y lo explico. Jesús no fue creado, Jesús es Dios encarnado. ¿Ok? Jesús no fue creado, Jesús es Dios encarnado. ¿Por qué es importante este artículo de que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María? Porque habían
dos herejías y muchas más, pero dos muy fuertes, que eran estas. Una era: Jesús fue un ser humano normal, un hombre creado como nosotros, y recibió capacidades divinas especiales. Y otros decían: no, Jesús es como Dios, es Dios, pero tiene como un cuerpo que es como humano, pero no fue humano como nosotros. Es tipo como holograma de Obi-Wan Kenobi en Star Wars, ¿sabes? Como esa onda, es como que parece humano, pero no es humano, y solo es espíritu, solo es Dios, y solo así pudo vivir en santidad. Y habían esas herejías como: es humano con capacidades divinas, y es Dios que no sufrió la humanidad, pero fue concebido por el Espíritu Santo, por lo tanto es totalmente Dios. Nació de la Virgen María, por lo tanto es totalmente hombre. Dios es 100% Dios y 100% humano. Por eso dice el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Por eso el título de Jesús que él usaba del mismo es el Hijo del Hombre, porque es Dios encarnado. No es creado, Él es creador. Él es Dios creador que se encarnó y se vistió de hueso y de sangre. Qué maravilla. Entonces, unigénito de Dios, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Número 3, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Para qué sale Poncio Pilato en este credo? ¿Me explico? Bueno, entiendo a María Virgen porque tenía que ser virgen y porque es parte fundamental de la encarnación de Jesús. Pero ¿por qué Poncio Pilato? Ese hombre horrendo, ¿para qué sale en el credo? Ok, Mateo 27:24 dice: viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Hasta él creía que era justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, otro ladrón, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. ¿Por qué es importante Poncio Pilato en este credo? Por esta razón: porque había mucha gente que decía, y ojo, 2000 años después lo siguen diciendo, que Jesús solo fue una leyenda. Fue como la mitología griega, como Hércules o Aquiles o qué sé yo. Estas mitologías que nos enseñan cosas, nos enseñan lecciones, nos ayudan a vivir, pero solo son una mitología. Fue bueno la historia de Jesús, pero es leyenda, realmente no existió así. Poncio Pilato sale porque es un gobernador romano que aparece en los registros históricos de nuestro planeta. Hay documentos históricos que registran a Poncio Pilato en tiempo y en espacio en el Imperio Romano como gobernador de Judea. Hay un historiador además que se llama Flavio Josefo, es un historiador judío romano que nació en el año 37 después de Cristo, murió en el año 100 después de Cristo. Nació y conoció a testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, él nació cuando la iglesia iba empezando, Hechos 2. Ahí nació más o menos Flavio Josefo. Y él es un historiador reconocido, ¿okay? De los pocos historiadores romanos, judíos, reconocidos. Flavio Josefo cita el hecho de Poncio Pilato como gobernador y menciona en sus registros históricos el juicio de Poncio Pilato con Cristo Jesús. Y habla de los testigos oculares de Jesús que dicen que resucitó. En otras palabras, los padres de la fe pusieron a Poncio Pilato aquí en el credo para que no creyéramos una falsa mentira que es una mitología, una leyenda o una historia. Él vivió en el tiempo y en el espacio entre nosotros. Jesús no es una idea. Jesús es Dios que habitó entre nosotros en el tiempo y en el espacio. Hay registros históricos de esa época y es importante para nosotros entender esto. Entonces, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado,
1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Jesús fue golpeado, fue torturado, fue flagelado en la espalda, recibió una corona de espinas, recibió clavos en las manos, en los pies, su costado fue traspasado y murió en una cruz como ladrón, como asesino, como el peor de los criminales. Por tus pecados y mis pecados, y por sus heridas somos nosotros curados, somos perdonados, somos limpiados, somos bendecidos, somos salvos por esa muerte en la cruz. Entonces sufrió bajo Poncio, fue crucificado, muerto y sepultado. Es importante. Marcos 15:46 dice: entonces José, está hablando de José de Arimatea, José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado, lo puso en un sepulcro cavado en la roca y luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. José de Arimatea, si lees todo el pasaje de Marcos o está en otros evangelios, fue a pedirle el cuerpo a Poncio Pilato de Jesús. Poncio Pilato se sorprendió de que hubiera muerto tan pronto y mandó verificar que así fuera. Por eso fue traspasado en el costado, porque los soldados verificaron si estaba muerto o no. Y salió ya no sangre, sino agua mezclada con sangre. Ya no tenía casi sangre, salió agua mezclada con sangre. Muerto, finito, murió. No es medio murió, murió. Y José llevó su cuerpo al sepulcro, fue sepultado. En otras palabras, no fue llevado a urgencias de un hospital. No es de que Jesús lo restauraron de medio muerto en la cama del hospital. No, muerto completamente y sepultado. ¿Por qué esto es importante? Porque como Jesús resucitó, no tenemos que tenerle miedo a la muerte o a la sepultura, porque desde ahí también nos resucita Cristo Jesús. A los que creemos en Él, Él venció la muerte. Pero eso es importante. Sufrió bajo ¿quién? Poncio Pilato. Fue crucificado en nuestro lugar por nosotros, fue muerto y sepultado. Y el último artículo que vamos a leer hoy, y quizá el más controversial en muchos círculos cristianos, es este. Ahí les va. Descendió al lugar de los muertos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Algunos han leído este credo que dice de esta manera, de esta traducción: descendió al infierno. ¿Sí? Lo hemos leído. Descendió al Hades, descendió al Seol. ¿Sí? Hoy leí esta traducción que es descendió al lugar de los muertos. ¿Por qué lo puse así? Porque hoy vamos a explicar de manera breve qué significa esto de decir que descendió al infierno. ¿Están listos para esto o no? ¿Les ayuda esto? ¿Está bien esto? Sí. Ok, va, porque hoy vas a aprender un poquito acerca del infierno y voltea con alguien y dile: creo que te conviene. Así, creo que te conviene aprender esto. Ok, vamos a leer 3 versículos y lo explico rápidamente. Mateo 12:40. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, es Jesús hablando, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días. Hechos 2:30. Pero siendo profeta, es el apóstol Pedro hablando del rey David, que proféticamente estaba hablando de Cristo. Siendo profeta David, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en la carne, Cristo, en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades. Entonces descendió, pero no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Están listos? Ok. Un último pasaje. Lucas 16:22. Jesús está contando la historia de Lázaro, un mendigo que vivía a las afueras, afuera de la casa de un rico, y este rico nunca le ayudaba con la comida. Nunca lo ayudó, nunca lo amó, nunca lo bendijo. Lázaro vivía afuera. Entonces mueren los dos. Dice así, verso 22: resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Algunos le conocen como el seno de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno
en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Si sigue la historia diciendo, y el rico le dijo a Lázaro, tráeme agua, porque acá estamos sufriendo, tengo sed, tráeme agua. Y Abraham le dice, hay un gran abismo entre nosotros, aunque quisiera ayudarte, no puede pasar para allá. Ok, les voy a explicar lo que significa este concepto bíblico de infierno, ¿sale? ¿Están listos o no? Ok. Muy bien, hay tres partes que usualmente confunden y todo lo metemos en el mismo cajón de infierno. Pero hay tres partes que hay que entender de este concepto de Biblia de después de la muerte, hablando del infierno. Tres cosas. Número uno, está el Seol o Hades, o conocido como el seno de Abraham. Está el infierno, que se llama Gehenna, y está el lago de fuego. Son tres lugares distintos, ¿okay? Seol, Hades, seno de Abraham. Algunos incluso incluyen en el concepto de Seol también al Gehenna, pero son dos cosas diferentes. Y el lago de fuego. Tres cosas, las voy a explicar rápidamente. Dios, ayúdame, por favor. Okay. Créanme que está más complicado de lo que parece. Okay. Imagínense que cuando uno muere y tu cuerpo es sepultado o incinerado o lo que sea, tu alma no muere, tu alma nunca va a morir, tu alma va a vivir para siempre. El problema es en qué ubicación geográfica, ¿sale? Entonces cuando tu alma muere, pasa a un lugar, ¿sí? Vamos a hablar de hasta los días de Cristo. Pasaban las almas muertas, ¿sí?, a este lugar, vamos a llamarle inframundo para que me entiendan los chavos, ¿sale? Llamémosle inframundo, ¿me entienden? Okay. Este lugar de las almas de los que murieron, ¿sí? Están muertos físicamente, su alma sigue. Vamos a llamarle inframundo. Vamos a llamarle el centro de la tierra. Vamos a llamarle las partes más bajas, ¿sale? Okay. Entonces, hay dos secciones del inframundo, Seol, infierno, lo que le quieras llamar, porque se confunde mucho. Una que es como un paraíso. Es un paraíso donde hay descanso, donde hay libertad. Ahí estaba Abraham, Moisés, Noé, David, Isaías. Otro es Gehenna, infierno. Este es de tormento, ahí no quieres ir. Okay. Acá fue Lázaro con Abraham, acá estuvo el rico. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo ahí? Por ser rico. No se ha amargado, no. Si todos los ricos van para ahí, no fue por rico. Fue porque siendo rico no amó a Dios y a su prójimo. Fue por eso. Pobres también están allá abajo, ¿okay? Hay criminales exagerados y criminales no obvios. Todo mundo que ha rechazado a Cristo está ahí en el Gehenna, en el infierno, un lugar de tormento. Entonces, antes de que Cristo muriera en la cruz y resucitara, todos los que siguieron a Dios, la revelación que tenían de Dios, y honraron a Dios, creyeron en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Enoc, por ejemplo, antes de que Jesús muriera y resucitara, Enoc tuvo una revelación de Dios. Abel, que su hermano Caín lo mató, tuvo una revelación. Todo el que ha decidido honrar a Dios, seguir a Dios, tener fe en Dios, está en este lugar llamado el seno de Abraham o el Hades, ¿ok? Paraíso, está padrísimo, ¿ok? Y acá abajo están el rico, ¿sí? La gente que rechazó a Dios, ¿sí? Que rechazó a Cristo, que rechazó el evangelio, que rechazó. Ok, entonces, ¿está bien esto? ¿Está bien acá? Sí. Entonces, el punto es que se pueden ver. Así rico de, ayúdame, agua. Y, sorry, bro, quisiéramos, pero hay un abismo enorme, no nos deja. Chao. Está gacho eso, la neta. Pero está separado, ¿sí? No pueden pasarse de un lado para otro. Entonces, cuando Cristo muere, es crucificado, muerto y sepultado, su cuerpo está en la tumba, su alma no puede ir al Gehenna, porque es justo. ¿Por qué va a ser tormentado si ya fue tormentado en la cruz por nuestros pecados? Todo el castigo y tormento por nuestros pecados lo sufrió en la cruz. No tenía que sufrir más en el infierno. ¿A dónde fue Jesús? Al seno de Abraham, al Hades. Y allí, desde allí le predica a todas estas almas, ¿sí?, en el paraíso, y lo escuchan las almas de aquí abajo.
¿Lo estás viendo o no? Pues sí. Me ayuda un poquito que me ayuden acá. ¿Lo estás viendo? Entonces, ok, inframundo, dos, paraíso, sufrimiento. Si te confunden las palabras, está bien. ¿Qué es cara, ajena, qué cara, cuál, el Seol, qué? Ok, hay dos partes. El bonito, el paraíso, y el sufrimiento, todo esto. Okay. Cuando Jesús va y les predica, okay. Cuando Jesús resucita, ¿sí?, saca a las almas cautivas de aquí. Y dice la palabra, hizo cautiva la cautividad. Saca las almas de aquí y están ahora en ese mar de cristal, adorando a Dios por la eternidad, ¿sí? Cuando tú y yo morimos, ya no vamos a este lugar. Este ya se clausuró, ya no existe. Ay, pero ¿a poco voy al inframundo yo también? No, ese ya no existe. Sigue existiendo el Gehenna, que es el infierno. Ese sigue existiendo. Y el que rechaza a Dios, rechaza a Jesucristo, va al infierno, al lugar de tormento. El que pone su fe en Jesús como el Cristo, va al cielo y está con Él, ya no acá en el seno de Abraham, sino directamente con Cristo en lugares celestiales. Ok, entonces, ¿qué es el lago de fuego? Pues cuando Jesús regrese, me voy a limitar en esta reunión, voy a hablar del regreso de Cristo la próxima semana. Es mi tema favorito en el planeta. Jesús va a regresar. Cuando Él regrese, va a echar al diablo, a los demonios y a todo el Gehenna, todo este infierno, que es el inframundo, por decir, los de las almas rebeldes, todo el diablo, demonios. Por cierto, el lago de fuego no fue creado para seres humanos. Por eso es que todos tienen que escuchar el evangelio para conocer a Cristo. Pero hay gente que rechaza a Cristo. El Gehenna, el diablo, los demonios, todo va a ser echado al lago de fuego. Y es un lago de fuego que arde por la eternidad. Cuando eso suceda y Cristo regrese, Él va a venir con las almas que están allí: Noé, David, Pedro, Pablo, Juan. Todos esos van a venir con Jesús. Jesús tiene un cuerpo resucitado, ¿sí? Y esas almas que vienen van a recibir su cuerpo de la tierra. Va a salir, se los va a encontrar con ellos ahí. Nosotros vamos a ser transformados, 1 Corintios 15, ¿sí? Si estamos vivos, en un cuerpo resucitado. Y toda la tierra va a resucitar. Y el trono de Dios va a venir el cielo va a venir sobre la tierra. Y desde el trono de la nueva Jerusalén en la tierra, Jesús va a gobernar el planeta. Un México resucitado, con montañas resucitadas, con ríos resucitados, con cielos resucitados, con seres humanos resucitados. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá diablo, no habrá ansiedad, no habrá opresión, no habrá heridas, no habrá nada de eso. Solo la gloria de Dios llenando la tierra, y seremos un reino de sacerdotes o un sacerdocio de reyes, reinando con Él para siempre. Entonces descendió Jesús y desde el Seol, desde el Hades, resucitó, no solo desde la tumba, desde debajo de la tumba, para rescatar a nuestra alma también. Y sabes, mi pastor me dice: Andrés, mira, diles que lo importante es creer que Jesús venció la muerte y tiene las llaves de la muerte y del infierno. Es lo importante. Apocalipsis 1:17: al verlo caí a sus pies como muerto, pero Él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escúchame bien: nadie te puede condenar al infierno. Si Jesús te...
llaves. Él es el que decide nuestro destino eterno. Iglesia, no hay temor a la muerte cuando estás en Cristo, porque Él ya venció la muerte. No hay temor a la eternidad, porque Él ya tiene las llaves del infierno. No hay temor a la enfermedad, no hay temor a los problemas, porque servimos a Cristo Jesús, a Jesús el Cristo. Cristo significa el ungido, el Mesías, el Rey soberano, el que es Rey auténtico del trono de las naciones de la tierra, el que va a gobernar físicamente, moralmente, políticamente, económicamente, socialmente, familiarmente. Cada aspecto del planeta estará bajo el dominio de Cristo Jesús. Eso significa creer que Jesús es el Cristo. Por eso decimos Cristo Jesús o Jesucristo, porque no es Jesús el Chuy de la colonia. Hola, hay muchos que se llaman Jesús, está bien, pero solo hay uno que es el Cristo, y es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió al lugar de los muertos y desde ahí resucitó de entre los muertos. Ese es Jesús el Cristo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor el día de hoy. Voltea con alguien, dígale: hoy aprendimos un poco de cristología. Vamos, anímelo. Hoy aprendimos un poco de cristología. Póngase de pie en todos los campus también. Vamos a orar. ¿Alguien le hizo bien escuchar esto? Algunos ya lo sabían y hoy fueron recordados. Alguien me escribió, la reunión pasada me escribió a mi rezo. Bueno, no, es un congregante de uno de los campos. Me escribió, toda la familia vieron el mensaje y me dice, es una amiga de Kelly y mía, me dice: nunca en toda mi vida cristiana había entendido el tema del infierno. Estoy en lágrimas dándole gracias a Dios que me liberó. Del infierno y del lago de fuego. Gracias a Dios. Iglesia, muchos de ustedes el día de hoy van a recibir libertad del temor a la muerte. Muchos de ustedes hoy, algunos de ustedes van a recibir sanidad porque entendiste Jesús el Cristo. Sanidad. Algunos van a recibir libertad de demonios y de opresión, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Algunos van a ser libres de adicciones. Algunos hoy Dios los confrontó a alinearse a Jesús, porque no solo es mi amigo, no solo es mi Salvador, es mi Señor. Y algunos quizás van a tener que tomar decisiones respecto de su vida, su tiempo, su familia, sus emociones, sus bienes. Algunos tienen que tomar decisiones porque Jesús es tu Señor. Pero vamos a hacer esta oración de fe el día de hoy todos juntos, de salvación. Para muchos esto va a ser la primera vez que lo hacen con entendimiento. Pon tu mano sobre tu corazón. Todos los que están en línea, en todos los campus, en cada sede, pon tu mano sobre tu corazón. Cierra tus ojos conmigo si puedes y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para salvarme.
Hoy me arrepiento de mis pecados y recibo el perdón de todos mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Hazme un hijo de Dios. A partir de hoy, creo que soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Creo que soy amado, soy bendecido, soy perdonado, resucitaré, viviré contigo en la eternidad. Amén y amén. Amén. En todos los campus, ahorita regresamos la transmisión al campus, al equipo de alabanza. Vamos a levantar nuestras manos y adorar a Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Vamos, iglesia.